Atlantis Healthcare Group es una empresa netamente puertorriqueña que lleva 20 años ofreciendo tratamiento para la insuficiencia renal en Puerto Rico. Por las pasadas semanas se ha hablado sobre el temor que tienen las personas que padecen de condiciones crónicas para recibir su tratamiento. Entre las enfermedades que más padecen los puertorriqueños se encuentra la enfermedad renal crónica, y para hablarnos un poco sobre ello se encuentra con nosotros Ilén Rodríguez, epidemióloga y directora de calidad para Atlantis Healthcare Group. Bienvenida, ¿cómo está, Ilén? Muchas gracias, todo bien, encantada de estar aquí. Maestro. Gracias. Queremos preguntarte en el arranque, Ilén, explícanos brevemente qué es la enfermedad renal crónica. Sí, bueno, para entender lo que es la enfermedad renal crónica es importante conocer, ¿verdad?, cuáles son sus funciones, dado que esto ocurre cuando hay alteraciones en lo que son las funciones básicas. El riñón funciona como un órgano que filtra las impurezas de la sangre, mantiene el equilibrio químico del cuerpo, también produce hormonas y regula la presión arterial. Así que básicamente el riñón funciona como un colador, la sangre va a pasar por el colador, retiene los nutrientes para el cuerpo y lo que son los desechos se elimina en orina. Wow, interesante. Yo tengo una pregunta, Ilén, ¿y qué puede provocar u ocasionar ese fallo renal? En Puerto Rico las principales causas de fallo renal crónico son la diabetes y la hipertensión. La diabetes representa el 69% de los casos nuevos de pacientes que entran a la diálisis. Sabemos que la diabetes es un grave problema en Puerto Rico, está muy generalizado y según aumenta en la edad, pues aumenta la prevalencia de casos de diabetes. Así que vamos a ver que en personas mayores se ve correlacionado esta relación entre lo que es la diabetes y la enfermedad renal crónica. Ilén, cuéntanos qué está haciendo Atlantis Healthcare Group para tratar a estos pacientes en medio de esta pandemia precisamente del coronavirus. Sí, nosotros seguimos unos protocolos estrictos que son regulados por las agencias federales y estatales, así que siempre trabajamos con medidas necesarias para prevenir las infecciones o contagios. De hecho, puedo decir que nos ha ido muy bien siguiendo estos protocolos, tenemos mucha prevención en cuanto a lo que son las infecciones. Sin embargo, para darle mayor tranquilidad a los pacientes, hemos adoptado medidas adicionales. Cuando los pacientes llegan a la unidad de diálisis, ellos se les toma la temperatura, se le ofrece el lavado de manos en seco y además se le ofrece una mascarilla. Hay en la sala de espera un distanciamiento de 6 pies en la silla y se les pide a los pacientes que cumplan con puntualidad sus tratamientos. A todos ellos se les ha ofrecido un adiestramiento sobre lo que es esta enfermedad. Así que también a los acompañantes se les pide lo mismo, que utilicen la mascarilla. Y todo esto nos ayuda para poder asegurarles que reciban un tratamiento de diálisis en un ambiente muy seguro, muy confiable. Nosotros tenemos 16 clínicas de diálisis alrededor de la isla y siempre le ofrecemos ese servicio con un trato personalizado y cálido. Excelente. Ilén, ¿dónde los oyentes pueden comunicarse para orientación de citas? Bueno, en Atlantis te queremos ver bien. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeros y enfermeras, dietistas y trabajadores sociales muy comprometidos que van a llevar de la mano a tanto pacientes como familiares durante la transición hacia la diálisis para que mantengan una salud óptima. Así que para mayor información se pueden comunicar al 787-292-7979. ¿Lo puedes repetir, Ilén? Seguro. 787-292-7979. Excelente. Excelente. Gracias, Ilén. Muchas gracias. Muchas bendiciones.